Hola, estás en Profe in the House y en este vídeo voy a hacer un segundo ejemplo de derivada implícita. Dejo más ejercicios aquí abajo en los comentarios y la descripción. También tengo el tema ordenado en la web y en mi canal de YouTube. Pues vamos a empezar. Me dan esta ecuación y me piden encontrar las derivadas parciales de z, es decir, la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. A mí me gustaría tener la z despejada en un lado y me quedaría en función de x y de y. Pero no puedo despejar la z, porque tengo aquí un número e y tengo la z multiplicada por la y, no puedo agruparlas. Tengo una ecuación implícita. Cuando no se puede despejar una de las variables, es una ecuación implícita. Así que si empiezo haciendo la derivada de z respecto de x, lo que tengo que hacer es derivar todo respecto de x, a un lado del igual y al otro lado del igual. Para que se cumpla una igualdad, tenemos que hacer lo mismo a izquierda y derecha. Antes de empezar a hacer esta derivada, tengo que tener en cuenta que mi x depende de x, de ella misma, mi y no depende de x, solo depende de ella misma, y que mi z depende de x y de y. Así que teniendo en cuenta de esto, vamos a empezar a derivar. Yo tengo que derivar todo esto en función de x y todo esto en función de x. Como tengo sumas y restas, tendré que derivar estos cuatro términos. Voy a hacerlo aparte. Empiezo derivando el z por y. Tengo que hacer la derivada parcial respecto de x de z por y. Yo tengo que mi y no depende de x, estoy derivando respecto de x, y que mi z sí que depende de x. Es una función de x y de y. Así que cuando derivábamos la y respecto de x, la tratábamos como una constante, como un número. Así que tengo un número multiplicada por una función de x. Yo si quiero derivar, por ejemplo, x por 2, esto sería igual a 2 por la derivada de x. Si tengo que derivar una función por un número, pues es ese número por la derivada de esa función. Así que la derivada de z por una constante es igual a esa constante por la derivada de z. La derivada de z, que no la sé, será derivada de z respecto de x. Y le pongo un paréntesis porque me ayudará a operar sin equivocarme. Vamos a hacer la derivada del número e. Tengo que derivar respecto de x este número e. A ver, la derivada del número e es igual a ese mismo número e por la derivada de lo que tengamos arriba. Pues la derivada del número e será ese número e por la derivada de lo que tengamos arriba. Arriba tenemos la z en función de x y la x. Así que tengo un producto. Cuando hacemos la derivada de un producto de dos funciones, es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pues por el primero derivado, la z, pues derivada de z respecto de x. Y le pongo paréntesis. Por el segundo sin derivar, la x, pues por x, más el primero sin derivar, que es la z, por la derivada de la x. La derivada de la x igual a 1. Ya tengo esta derivada. Voy a derivar 2 por x al cuadrado. Pues la derivada respecto de x de 2x al cuadrado. Como estoy derivando respecto de x, pues es una derivada normal. Me queda 2 por, bajo el 2 del exponente, por x. O sea que me queda 4x. Y ahora voy a derivar la y. Pues derivada respecto de x de la y, como mi y no depende de x, la trato como una constante. Así que la derivada es igual a 0. Ya he hecho las cuatro derivadas, voy a escribirlo como está en la ecuación. Derivada de z por y me daba y por derivada de z respecto de x. Más la derivada del número e, me ha quedado el número e por todo este carro de aquí. Ya lo pongo el 1. Igual, derivada de 2x al cuadrado me había quedado 4x y la derivada de la y me queda menos 0. Bajo, así que tengo una ecuación con lo que yo quiero encontrar, que es la derivada de z respecto de x. La trataré como si fuese una incógnita, la intentaré poner a un lado para que me quede derivada de z respecto de x igual a lo que sea. Pues voy a multiplicar este paréntesis aquí. Aquí tengo y por derivada de z respecto de x más. Multiplico el número e. Número e por derivada de z respecto de x por x. Más por esto de aquí. Pues número e por la z. Y esto es igual a 4x. Ahora voy a dejar
la derivada a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Pues a la izquierda me queda y por derivada de z respecto de x más zx derivada de z respecto de x por x igual a 4x y eso de aquí que está sumando me pasará restando. Y ahora ya puedo sacar factor común de mi incógnita. Saco factor común de la derivada de z por, aquí tengo una i, más, aquí tengo el número e multiplicado por la x. Y a la derecha 4x menos el número e por la z. Ahora ya, como tengo esto multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Me quedará derivada de z respecto de x igual a 4x menos el número e por la z, dividido entre y más e zx por x. Pues ya he encontrado la derivada parcial de z respecto de x. Ahora tendríamos que hacer la derivada respecto de y. Si este vídeo te está siendo útil, dale al me gusta, al dedito para arriba y déjame tus comentarios, que eso me ayuda a saber qué vídeos son los que más veis. Y si estás estudiando funciones de varias variables, puedes suscribirte a mi canal para que te vayan llegando los vídeos que voy colgando. Vamos a hacer la derivada respecto de y. Para hacer la derivada respecto de y, pues tengo que hacer lo mismo. Derivar respecto de y a ambos lados del igual. Lo voy a hacer aparte también. Vamos a derivar z por i. Pues derivada respecto de y de z por i. Tengo un producto de la i que depende de ella misma, de i, y de la z que también me depende de i. Así que tengo la derivada de un producto. Pues la derivada de un producto de dos funciones es derivado del primero por el segundo sin derivar, más el primero derivado por el segundo derivado. Así que derivada del primero, derivada de z, pues no lo sé, derivada de z respecto de y. Paréntesis para que visualmente me ayude a no equivocarme. Por el segundo sin derivar, tengo una i, más el primero sin derivar, la z por el segundo derivado. Derivada de y respecto de y, pues igual a 1. Ahora el número e, derivada respecto de y del número e. Tengo que la derivada del número e es igual a ese número e por la derivada de lo de arriba. Así que tengo ese número e por la derivada de lo de arriba. Tengo z por x. Mi x no depende de y, así que la trataré como una constante. Y mi z sí que depende de y. Así que la derivada de una función por una constante, pues es esa constante por la derivada de la función. Pues la derivada de esa constante, en mi caso es la x, por la derivada de la z. Pues derivada de z respecto de y. Y ahí acabado. Vamos a hacer el 2x al cuadrado. Derivada respecto de y de 2x al cuadrado. Como mi x no depende de y, la trato como una constante, derivada de una constante, 0. Y ahora tengo que derivar y, derivada respecto de y, pues la derivada de la y es igual a 1. Ahora sustituyo todo. Derivada de z por y, pues derivada de z respecto de y por y más z. Más el número e, pues e zx por x por la derivada de z respecto de y. Tengo aquí un paréntesis que no hace falta, pero bueno. Siguiente, igual, derivada de 2x al cuadrado, 0, menos derivada de y, que es 1. Así que ya tengo una expresión con la incógnita que yo quiero encontrar, la derivada de z. Pues voy a sacar factor común. Derivada de z respecto de y por la y. Y aquí tengo más el número e y la x. Esto es igual a menos 1 y aquí me he dejado una z que la pasaré restando al otro lado, menos z. Así que como tengo un producto, pasaré todo esto dividiendo a la derecha. Me queda derivada de z respecto de y igual a menos 1 menos z dividido entre todo esto de aquí. Así que ya he encontrado la otra derivada parcial. Ya hemos acabado. Os dejo la lista de vídeos de varias variables por aquí en medio y la casita donde os podéis suscribir.